Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la séptima y última reunión científica del año. Se terminó nomás el año. Esta va a ser la última presencial nuestra, así que hoy se van a leer los últimos 3 trabajos para evaluar su aprobación y pase a la revista. Y también siempre les recuerdo que tienen que están las sesiones en samas.org.ar, la plataforma por Zoom, para hacer las preguntas que necesiten hacer. Vamos a dar comienzo entonces el día de hoy con asuntos centrados, informe de Secretaría. Buenas tardes. Acá está la lista de miembros titulares y acreditados en mastología del mes de noviembre. En la lista para poder verla, no voy a leer uno por uno. Y después quería recordarles la 17ª Jornada Nacional de Mastología que se va a realizar el jueves 5 y viernes 6 de septiembre 2024, a realizarse en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. Así que bueno, quería recordarle este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rosa. Esta es la reunión nacional. Saben que cada 2 años hacemos nuestro congreso internacional, que se hace aquí en la ciudad de Buenos Aires, y la nacional es que se va rotando en las distintas provincias. La del año pasado la jornada fueron en Bariloche, y el año próximo lo vamos a hacer 5 o 6 de septiembre en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, así que para que vayan agendando. Y el 5 o 6 de abril, aparentemente todavía no está confirmada la fecha, pero van a ser las novedades de San Antonio, así que también eso es importante porque hay una actualización muy importante de lo que se va a dar ahora el 8 de diciembre en Sanatorio, y lo reproducimos aquí en la Argentina el 5 de abril. Vamos a dar comienzo entonces a la lectura de trabajos, y comenzamos con el primero, que es importancia de la inmunohistoquímica preoperatoria en la conducta terapéutica de pacientes operadas por cáncer de mama. Inicial, Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, de los doctores Remundo, Grilli, Hernández, Macho, Mejías y Rodríguez. La disertante es la doctora Ramundo. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Me presento primero, ya me presentaron. Soy la doctora Camila Ramundo, soy especialista en ginecología y me desempeño como ginecóloga en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. Hoy les voy a contar este trabajo, que se trata de la importancia de la inmunohistoquímica preoperatoria en la conducta terapéutica de pacientes operadas por cáncer de mama inicial. Sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea que tiene una gran diversidad tumoral, y que más que nada esa diversidad tumoral se da a nivel molecular. Hoy por hoy la clasificación histológica no refleja la gran diversidad que hay a nivel de los tumores, y fueron Sorli y Perú los primeros en hablar de que los tumores de mama podían clasificarse en base a su expresión génica. Ellos habían clasificado los tumores en tumores basal-like, HER2 positivos, el normal parecido a la mama y los luminales A, B y C. El normal parecido a la mama posteriormente fue descartado porque se descubrió que se trataba simplemente de tejido normal y no de tejido tumoral.
Actualmente, a grandes rasgos, conocemos los tumores luminal A, B, el ER2 positivo y el triple negativo. Digo a grandes rasgos porque sabemos que la clasificación molecular es más amplia y que los avances son enormes, pero en los fines prácticos actualmente trabajamos con esos grupos. No pasa, ¿eh? No. Estoy apretando, pero... Ahí pasó. No sé. A ver si... Sí, pero está trabado, no sé si... Bueno, ahí, ok, sí voy. La importancia de esta clasificación molecular se trata de entender que hay grupos pronósticos y sobre todo predictivos y que podemos adecuar los tratamientos para cada una de nuestras pacientes. En esos tratamientos tenemos el rol de la quimioterapia neoadyuvante, que si bien en un comienzo surgió con la intención de convertir los tumores inoperables en operables, fue a lo largo de los años se le fue buscando un rol cada vez más preponderante. Por ejemplo, uno de los estudios fue el NASBPB18, en el cual se logró un mayor porcentaje de cirugías conservadoras, pero sin que esto signifique mejores tasas de sobrevida global con respecto a las terapias adyuvantes. Y esto fue algo que con el correr de los años siempre se quiso demostrar sin éxito. El hito, la podemos pasar de diapo. El hito en el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante surgió con estos dos trabajos, en los cuales, que son el CREATE-X y el estudio Caterine, en los cuales lo que se buscó fue en las pacientes que recibían quimioterapia neoadyuvante y no lograban respuestas patológicas completas, se les hacía una terapia adyuvante, en el caso del CREATE-X, para las triple negativo con capecitabina y en el caso del estudio Caterine, para los ER2 positivos con el TM1. Y esto sí me mostró mejores tasas de sobrevida global. Queda claro que para poder aplicar una quimioterapia neoadyuvante es necesario conocer esta clasificación molecular y esto es lo que a veces se ve dificultado y no tenemos el acceso a estos estudios moleculares, a estos estudios genéticos. Por lo tanto, surgió la clasificación de inmunistoquímica para lograr un poco extrapolar esta clasificación y poder definir de igual manera grupos pronósticos y predictivos. Sin embargo, la inmunistoquímica a veces también puede ser de difícil acceso o bien los tiempos en los que lo obtenemos pueden ser prolongados. Esa es la situación en la que nos enfrentábamos en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata y que hacía, junto con también por ahí la falta de profesionales que se dediquen específicamente a patología mamaria y que entiendan la importancia de esperar esos tiempos, aunque fueran prolongados, esto hacía que muchas pacientes, la gran mayoría, ingresen a quirófano sin conocer la inmunistoquímica. Hablo en pasado porque cuando comencé con este trabajo, que fue más o menos hace casi 3 años, esta era la situación, pero actualmente por suerte se ha corregido. Por lo tanto, lo que quisimos ver con este trabajo fue qué porcentaje de pacientes hubiesen recibido quimioterapia, hubiesen tenido indicación de recibir quimioterapia neoadyuvante si hubiésemos conocido la inmunistoquímica. ¿Podemos pasar de diapo? Ahí pasó, perdón. Por lo tanto, el objetivo fue determinar si el conocimiento de la inmunistoquímica preoperatoria hubiese modificado la conducta terapéutica de las pacientes operadas en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata según las guías internacionales. Para eso diseñamos un estudio transversal descriptivo en el cual se evaluaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que fueron intervenidas quirúrgicamente en la Clínica Pueyrredón desde el 10 de enero del 2017 hasta el 7 de febrero del 2022. Todos los diagnósticos histopatológicos y de inmunistoquímica fueron realizados por el mismo equipo de patología. Se analizaron distintas variables clínico-patológicas, entre ellas la edad, el tamaño tumoral, el estado ganglionar axilar, el tipo histológico y el tipo de cirugía realizada, y la inmunistoquímica posoperatoria. Los criterios de inclusión fueron los tumores con un T clínico menor o igual a un T2, que fueron sometidas a cirugía, sea cuadrantectomía o mastectomía, con exploración axilar, como primera estrategia terapéutica. Y se excluyeron tumores localmente avanzados, los carcinomas in situ y los tumores metastásicos. Se definieron 4 subtipos tumorales, los luminal A y B, los diferenciamos con un Ki67 14%,
el triple positivo, el ER2 enriquecido y el triple negativo. Los datos del triple positivo y los ER2 enriquecidos los analizamos juntos por ser la positividad del ER2 lo que iba a determinar que tuviera indicación de quimioterapia neoadyuvante. Se estadificaron los tumores según el TNM y se utilizaron las guías de la NCCN para definir la conducta terapéutica según el subtipo de inmunistoquímica y el tamaño tumoral. Tuvimos 168 pacientes con una media de edad de 58.21 años. La distribución fue de 79,8%. Le doy con muchas ganas. Okay. Fueron tumores luminales, el 79,8%, el 10,7% fueron tumores triple negativos y 9,5% fueron ER2 positivos. Y dentro de los luminales fueron 58,2% tumores luminales A y 41,8% tumores luminales B. Si vemos la media de edad según los distintos subtipos, en los luminales fue de 59,01 años, los triple negativos 56,33 y en los ER2 positivos de 51,57. Cuando vemos la distribución según el T, para los triple negativos, el 72,2% fueron tumores mayores a un T1C y el 27,8% fueron tumores menores a un T1C. Y en los ER2 positivos, el 87,5% fueron mayores a un T1C y el 12,5% menores a un T1C. Cuando vemos la conducta quirúrgica global, sin diferenciar en los distintos subtipos, el 84,5% fueron operadas con cuadrantectomía y un 15,5% con mastectomía. En el caso de los luminales el porcentaje se mantuvo casi, fue un 85,1% de las cuadrantectomías y un 14,9% para mastectomía. En los triple negativos, 88,9% para cuadrantectomía y 11,1% para mastectomía. Y para los ER2 positivos, la cuadrantectomía fue en el 75% de los casos y 25% para mastectomía. Por lo tanto, vemos que nuestro inmunofenotipo más frecuente fue el luminal, lo que se correlaciona con la bibliografía publicada, y esto fue en parte lo que determinó que en un 83,9% de los casos no hubiese habido cambio en la conducta terapéutica, ya que hoy por hoy la quimioterapia neoadyuvante no tiene un rol tan preponderante en los tumores luminales. Ahora, si nos enfocamos específicamente en los tumores triple negativos, el 72,2% sí hubiesen tenido indicación de hacer una quimioterapia neoadyuvante según las guías de la NCCN, que eran tumores mayores a un T1C, y lo mismo pasó con los ER2, donde el 87,5% también hubiesen tenido indicación de la quimioterapia neoadyuvante o hubiese sido recomendable. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que la inmunistoquímica preoperatoria modifica conducta en los tumores triple negativo y ER2 positivo, y la reflexión que queda para esto es la importancia de contar con profesionales especializados en patología mamaria que entiendan la importancia de cada uno de los estudios que se solicitan y por qué se solicitan, y sobre todo que se encuentren actualizados. Muchas gracias. Bueno, queda en consideración el trabajo de la doctora Camila. Ramundo, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Billinghurst. Más que pregunta, un comentario. Primero te felicito, el trabajo muy concreto, preciso, clarito, y no que te aburrís con números. Y después que queda demostrado que esto no tendríamos que estar nunca quirófano, dado el cambio y los beneficios de la cantidad de pacientes que se hubieran beneficiado por el de la neoadyuvancia, si uno tiene los factores pronósticos previos. Además que sabemos que dicen los patólogos que los hechos en la coro, en la punción previa, son más evaluables con más precisión porque no sufren la demora de la pieza con el formol. Así que bueno, recalcar eso, que siempre que uno va a llevar a un paciente a quirófano es preferible, y esto lo demuestra, además que hay que tener los factores pronósticos, más allá de las dificultades que sabemos que hay, que a veces no hay inmunohistoquímica, de que siempre los tengamos antes de entrar a quirófano. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, yo te quería preguntar, porque vi que en los criterios de inclusión no incluyeron, valga la redundancia, a los luminales.
es real lo que vos decís, que los luminales A tienen menos respuesta al tratamiento quimioterápico, entonces quizás no tenés un cambio muy importante, pero tampoco se tuvo en cuenta el estado axilar ni los estadios. O sea, no tuvieron en cuenta el estadio no es lo mismo tratar un estadio 1 que tratar un estadio 3. Y quizás en los estadios más avanzados con axila positiva vas a tener un cambio de conducta. Es que esos directamente los excluimos, nos quisimos basar en los iniciales, en los estadios iniciales. Los pacientes que tuvieron axila positiva no fueron consideradas, porque en ese caso quizás independientemente de la inmunistoquímica se puede indicar una quimioterapia neoadyuvante. Entonces la idea era ver simplemente basándonos en inmunistoquímica qué tanto repercute el tener esa información. Sí, pero a ver, un luminal A con axila positiva no es necesario tener que sea un N2, sino que sea un N1 Sí, con un ganglio positivo, 2 ganglios positivos y sigue siendo un estadio inicial. sí. ¿No consideran en una paciente relativamente joven la quimioterapia? Es un tema que lo discutimos mucho, cada vez que aparece una paciente así lo discutimos mucho con los oncólogos. En lo personal yo siempre se la presento al oncólogo para que evalúe la posibilidad de hacer una neoadyuvancia. Hasta ahora la verdad tuve dos casos y en los dos casos el oncólogo le pareció, por antecedentes de la paciente, etcétera, que era preferible hacer la cirugía inicialmente, pero sí son pacientes que se discuten, siempre se discuten en Ateneo esas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor Montesinos. Sí, buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones del doctor Billingham por el excelente trabajo. Quería preguntar nada más si discriminaron en aquellos en que hubieran hecho la neoadyuvancia, si hubiera cambiado la técnica quirúrgica, si hubieran hecho mastectomía, si hubieran hecho cuadrantectomía en lugar de mastectomía. La verdad que eso no lo tuvimos en cuenta a la hora del trabajo, no. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias, doctora. Gracias a Felicitaciones. ustedes. Bueno, el próximo trabajo, diferencias en las características demográficas y tumorales de carcinoma de mama HER positivo entre pacientes menores de 70 años versus mayores de 70 años. Hospital Alemán, Servicio de Ginecología, Oncología, Mastología, de los doctores Boaxart, Delaccio, Camargo, Bianchi y Roberto Castaño. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Agustín Boizar, soy fellow de Ginecología Oncológica y Mastología del servicio del Hospital Alemán. Sí, el trabajo se titula Diferencia entre los factores pronósticos de cáncer de mama HER2 positivo en pacientes menores de 70 años versus las pacientes con edad menor o igual a 70 años. A modo de introducción, el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente entre las mujeres de todo el mundo. La incidencia de cáncer de mama a nivel mundial en mujeres mayores de 70 años es de un 22%, o sea, 500.000 mujeres. Aumento de la expectativa de vida a nivel mundial se está esperando, y esto sobre todo en países desarrollados y más que nada la población femenina. Estados Unidos se espera que para el 2030 las mujeres mayores de 70 años con cáncer de mama pasen de un 22% a un 35%, y habiendo mayor mortalidad en esta franja etaria. Podría explicarse ya sea por la presentación avanzada, por el retraso en el diagnóstico, por subtratamiento, por deterioro de la función orgánica y presencia de múltiples morbilidades. Las adultas mayores con cáncer de mama muchas veces son subtratadas. Se ha propuesto que la esperanza de vida y las comorbilidades deben guiar las decisiones de tratamiento de cada paciente, porque una paciente de 70 años sin comorbilidades tiene una esperanza de vida aproximadamente de 15 años y por lo tanto debe recibir un tratamiento de vanguardia para esta patología. Solo un 3% de pacientes mayores de 70 años se encuentran incluidas dentro de los estudios prospectivos donde se analizan nuevas terapéuticas para el cáncer de mama. Alrededor del 15 a 20% de todos los cánceres de mama sobreexpresan el receptor 2 del factor de crecimiento epidémico humano. El porcentaje de pacientes de edad avanzada con subtipos agresivos, tanto triple negativo como HER2 positivo, es similar al descrito en pacientes menores de 70 años. El conocimiento disponible de los parámetros clínico-patológicos en pacientes menores de 70 años proporciona una base sólida para la estimación de riesgo y la realización de propuestas al tratamiento. Para poder traspolar estos datos a pacientes mayores de 70 años, nos faltan algunos parámetros claves, muchas veces individuales, como el estado funcional, la expectativa de vida, los riesgos y beneficios de la terapéutica aplicada, las posibles barreras de tratamiento y las preferencias de cada paciente.
Nos propusimos como objetivo primario comparar las características clínico-patológicas de pacientes menores de 70 años versus las pacientes mayores o iguales de 70 años con cáncer de mama HER2 positivo. Y como objetivo secundario, evaluar el subtratamiento dentro de la población mayor o igual de 70 años. Dentro de los materiales y métodos, este fue un estudio retrospectivo, descriptivo, realizado en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama entre el 2010 y el 2020, y los datos fueron recolectados de nuestro archivo de historias clínicas digitalizadas en pacientes tratadas en el servicio de mastología del Hospital Alemán, organizadas en tablas de Excel de múltiples entradas, y se llevó a cabo un análisis multivariado y descriptivo. Y para los análisis, los valores de P fueron bilaterales y se consideraron estadísticamente significativos si los valores de P eran menor a 0,05. La determinación del HER2 fue según las guías ASCO-CAP 2013, y al total de pacientes HER2 positivas se las dividió en dos grupos de acuerdo a su edad. Por un lado, de las pacientes menores de 70 años y por el otro lado, de las pacientes mayores de 70 años, considerando la edad al momento del diagnóstico. Las variables que tuvimos en cuenta fueron la mediana edad, el estatus menopáusico, el tipo y grado histológico, los receptores de estrógeno y progesterona, el valor de Ki-67, la presencia de invasión linfovascular, carcinoma ductal in situ asociado con su respectivo grado, la afectación ganglionar, el tamaño tumoral por ecografía mamaria y en pieza quirúrgica, dividido en tres grupos: menos de 20 milímetros, entre 20 y 50 milímetros y más de 50 milímetros. Forma de presentación a través de los estudios por imagen, ya sea si esto eran nódulos o microcalcificaciones. La presencia de metástasis al inicio del diagnóstico, valoradas por tomografía o centellograma óseo según corresponde el caso, y confirmada mediante punción y análisis histopatológico. También tuvimos en cuenta el tipo de tratamiento quirúrgico, ya sea si fue una cuadrantectomía o una mastectomía, cómo fue el manejo de la axila, la técnica de centinela, la linfadenectomía, y a cuántas pacientes se realizó reconstrucción mamaria inmediata. Se analizó la solicitud de resonancia magnética, la realización de neoadyuvancia, cuál de este grupo tuvo respuesta patológica completa, cuáles realizaron asesoramiento genético oncológico, y con ello el estudio de las diferentes mutaciones a través de los paneles genéticos. Además, dentro de la población que realizó adyuvancia, se valoró la cantidad de pacientes que tuvieron efectos adversos grado 3, ya sea aplasia medular, hipertensión, reacciones alérgicas severas, cardiotoxicidad, neuropatía periférica, relacionados con la quimioterapia, y cuáles de estas pacientes tuvieron que suspender el tratamiento a causa de la cardiotoxicidad generada por trastuzumab. Como resultado, entre el periodo 2010 a 2020, diagnosticamos 1.391 pacientes. De este grupo, 111 pacientes, o sea, casi un 8%, fueron las pacientes que tenían HER2 positivo. En el gráfico, en el cuadro de la izquierda, tenemos dos columnas. Las pacientes menores de 70 años fueron 89 pacientes, el 80%, y 22 pacientes mayores de 70 años con diagnóstico de cáncer de mama. Estos son los resultados de todas las características tumorales que los vamos a pasar a detallar a continuación. Dentro de las características histológicas, la mayor parte de las pacientes tuvieron tumores de tipo ductales, de grado histológico 3, sin significancia estadística en estas características tumorales. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas con lo que es la invasión linfovascular, un 19 y un 4,5%. Y la presencia de carcinoma ductal in situ asociado se encontraba en casi un 90% en ambos grupos, y siempre siendo de alto grado. También vimos las características inmunistoquímicas. Con lo que respecta al Ki-67, encontramos por encima de 20 un 70 y un 77%, y por el Ki-67 por encima de 30, un 47 y un 59%, también sin significancia estadística estos valores. Otras características inmunistoquímicas que tuvimos en cuenta, bien, el trabajo es de HER2 positivo, las pacientes que tenían HER2 puro, HER2 enriquecido, fueron casi en su mayoría, fueron un 43 pacientes en menores de 70 y 9 pacientes en mayores de 70 años. Pero todas estas variables inmunistoquímicas tampoco representaron significancia estadística entre ambos grupos. Con respecto a las imágenes mamarias, 61 pacientes menores de 70 años presentaban un nódulo y 28 pacientes microcalcificaciones, y las pacientes mayores de 70 años, 16 y 6 respectivamente. También tuvimos en cuenta el tamaño tumoral evaluado por imagen de las lesiones nodulares. O sea que esto no es el total de pacientes, sino que fueron 61 versus 16 pacientes. Y tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa, con un tamaño promedio de las lesiones de 29 milímetros versus 21 milímetros. Lo que también tuvimos en cuenta fue el tamaño tumoral en la pieza quirúrgica. En este cuadro excluimos a las pacientes que realizaron una adyuvancia y tuvieron una respuesta patológica completa. Y como vemos, en el cuadro de la izquierda, encerrado en un círculo rojo, acá hay una P estadísticamente significativa en lo que respecta al tamaño tumoral en el grupo de pacientes que tienen un tamaño entre 2 y 5 centímetros. Vemos que las pacientes mayores de 70 años en este grupo son 10 pacientes, de las cuales ninguna recibió neoadyuvancia, que lo vamos a ver en el apartado de discusión.
El tratamiento quirúrgico, acá también tuvimos una P significativa con lo que respecta a la linfadenectomía. En el grupo de pacientes menores de 70 años se realizaron 44 pacientes y en el grupo mayores de 70 años se realizaron 3, que también lo vamos a ver con más detalle en el apartado de discusión. La afectación ganglionar, la mayor parte de las pacientes, casi un 70% en las pacientes menores de 70 y un 90% en las pacientes mayores de 70 años, no tenían afectación ganglionar. El resto de las pacientes unas presentaban 1 a 3 ganglios y otras más de 3, pero también esto no siendo estadísticamente significativo. Con respecto a las pacientes que realizaron neoadyuvancia, en el grupo de menos de 70 años, 27 pacientes realizaron neoadyuvancia y 16 de este grupo tuvieron una respuesta patológica completa, siendo casi un 60%. Y en el grupo de mayores de 70, 2 pacientes realizaron neoadyuvancia y las 2 tuvieron una respuesta patológica completa. Pacientes que cumplían con criterios de realizar neoadyuvancia, en el grupo de menos de 70 eran 32. Nosotros les realizamos a 27. O sea, 32 de 89 pacientes. Y en el grupo de más de 70, 12 pacientes de 22 en total. De manera que realizaron quimioterapia neoadyuvante 84% del grupo de menos de 70 y un 16% del grupo de mayores de 70 años, dando una P estadísticamente significativa de 0,03. Las pacientes que realizaron asesoramiento genético oncológico, 17 del grupo de menos de 70 y del grupo mayor de 72, esto no siendo estadísticamente significativo en ambos grupos, y lo mismo ocurre con la resonancia magnética solicitada en ambos grupos. Con lo que respecta al tratamiento de quimioterapia y tratamiento con trastuzumab, acá lo que queríamos evaluar era qué pacientes suspendían el trastuzumab en ambos grupos. Bueno, fueron 2 pacientes en el grupo de menos de 70 y también 2 pacientes en el grupo de más de 70 años. Ambas pacientes, en ambos grupos, ninguna de las 2 había realizado neoadyuvancia, ninguna de las 4 en realidad había realizado neoadyuvancia. En el grupo de menos de 70 no tenían factores de riesgo y las mayores de 70 años habían sido diagnosticadas únicamente con hipertensión en los últimos 5 años. Y los efectos adversos relacionados con la quimioterapia, o sea, efectos adversos grado 3, las pacientes requirieron una suspensión temporal, pero esto se solucionó diluyendo la dosis o espaciando las dosis, los ciclos de tratamiento, pero esto también no dio estadísticamente significativo. A modo de discusión, las características demográficas y tumorales de nuestra corte son similares a las publicadas mundialmente. En nuestro estudio obtuvimos una menor proporción de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, casi un 8%, contra un 15 a un 20% que es lo que se publica a nivel mundial. En la bibliografía argentina, incluso los trabajos que se publican acá en la Sociedad de Mastología, andan alrededor de un 9 a un 11%, no llegando al 15-20% que es lo que se publica a nivel mundial. Y luego, como habíamos hablado previamente, esta linfadenectomía, 44 pacientes en menos de 70 versus 3 pacientes en mayores de 70 años. O sea, más allá de los trabajos como el ACOSOG, el 1071, el Sentina, el NAC, publicados todos entre el 2013 y el 2015, la técnica de gangliocentinela posterior a la neoadyuvancia comenzó a estandarizarse en nuestra institución a partir del 2018, sufriendo modificaciones hasta la actualidad. En el resto de las pacientes se realizó linfadenectomía por no haber conseguido una respuesta patológica completa. En segundo lugar, en el caso de pacientes que no realizaron neoadyuvancia, la linfadenectomía se indicó por no cumplir con los criterios de la ACOSOG Z0011. Habíamos visto también que las pacientes que realizaron neoadyuvancia eran 27 de 32 que tienen criterio hoy en día de haber realizado y 2 de 12. Dentro de nuestra institución se comenzó a utilizar neoadyuvancia con quimioterapia más trastuzumab a principios del 2012. La utilización de doble bloqueo, trastuzumab más pertuzumab más quimioterapia neoadyuvante, fue a partir del 2015. De manera que las pacientes con criterio de realizar neoadyuvancia, las que no se realizó en el grupo de menos de 70, fueron estas 5 pacientes. A 2 se les ofreció y no aceptaron, y las 3 restantes no realizaron dado el año de diagnóstico, algunas en el 2010 y otras en el 2011. Y las pacientes mayores de 70 fueron 10. A una se le ofreció y no aceptó, y una, el año del diagnóstico fue en 2010, entre el periodo 2010-2011, y las 8 restantes no hubo un claro motivo por el cual podamos dilucidarlo. Son este grupo de 8 pacientes mayores o iguales de 70 años las que consideramos se hubiesen beneficiado de quimioterapia neoadyuvante previa valoración geriátrica integral realizada por gerontólogos especializados.
Continuamos con el modo de discusión. En el 2010 se publica el Nova Trial, en el cual realizó quimioterapia neoadyuvante con trastuzumab, seguida de trastuzumab adyuvante, versus una quimioterapia neoadyuvante sola, en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado, en el cual se comprobó que la adición de trastuzumab aumentó del 19 al 38% la proporción de mujeres que lograron una respuesta patológica completa. Entre los trabajos que avalan el uso de neoadyuvancia con cáncer de mama HER2 positivo, tenemos el estudio fase 2 NEOFIR, en el cual las pacientes que recibieron la combinación de pertuzumab más trastuzumab previo a la cirugía tuvieron una tasa de respuesta patológica completa de 17,8% mayor que aquellas que recibieron la terapia basada solo en trastuzumab. A finales del 2013 se publicó el estudio Trifaena, el cual se llevó a cabo para evaluar la tolerabilidad cardíaca de pertuzumab y trastuzumab neoadyuvante, administrados con regímenes de quimioterapia estándar que contienen antraciclinas o sin antraciclinas en cáncer de mama HER2 positivo. Esto llevó a la aprobación del pertuzumab en octubre de 2013 por la FDA y en Argentina por la ANMAT a principios del 2015, con lo cual las pacientes que se beneficiaron de esta terapéutica fueron diagnosticadas a partir del 2015. Como estuvimos viendo también que en Estados Unidos se espera para el 2030, y lo mismo va a pasar a nivel mundial, que las pacientes mayores de 70 años van a pasar de un 22 a un 35%. Así que tanto el Instituto de Medicina como ASCO como el Cancer Aging Research Group han definido bien la brecha de conocimiento en el cuidado de estas pacientes mayores y recalcan la necesidad de mayores esfuerzos en la investigación. Si bien las personas mayores con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de efectos secundarios y morbilidad relacionada con el tratamiento insuficiente a cualquier edad está relacionado con malos resultados. Independientemente del subtipo de cáncer de mama y del pronóstico, las pacientes mayores de 70 años no siempre reciben el tratamiento adecuado. La evaluación inadecuada de la edad funcional, así como la falta de datos disponibles en adultos mayores con cáncer, contribuyen a esta disparidad. Es importante que las pacientes y sus cuidadores definan claramente los objetivos de tratamiento con su mastólogo y oncólogo, junto con los posibles efectos secundarios ocasionados. Hoy en día hay una fuerte corriente hacia una evaluación geriátrica para casi todas las pacientes mayores con cáncer de mama y especialmente importante para aquellas mujeres en las cuales consideramos quimioterapia. Para poder llevarla a cabo se necesitan más profesionales especializados tanto en geriatría como en oncología de adultos mayores. Recientemente, EUSEMA y el CIOC publicaron una actualización sobre el manejo de pacientes mayores con cáncer de mama. Esta nueva actualización hace hincapié en el tratamiento de cáncer de mama en esta población. Es un desafío porque la enfermedad es muy heterogénea y no hay pruebas suficientes específicas para los adultos mayores. También en que la toma de decisiones no debe basarse únicamente en la edad, sino que se debe incluir evaluaciones geriátricas, además de una cuidadosa consideración de la esperanza de vida, los riesgos competitivos de mortalidad y las preferencias de la paciente. Estas pautas actualmente se ampliaron para ya hoy en día incluir calculadoras de predicción de toxicidad de la quimioterapia, consideraciones culturales, sociales, imágenes de vigilancia, detección genética, perfiles de expresión génica, opciones de tratamiento sistémico neoadyuvante, medicamentos modificadores de los huesos, terapias dirigidas y también atención de apoyo. Y se actualizaron las recomendaciones sobre la evaluación geriátrica, carcinoma ductal in situ, también el tamizaje y la terapia endocrina primaria. ¿Qué tipo de cirugía les ofrecemos a estas pacientes? Radioterapia, ¿qué tipo de terapia sistémica adyuvante? Y actualmente tenemos más pacientes que envejecen y tenemos más cáncer de mama secundario. A modo de conclusión, el cáncer de mama HER2 positivo en pacientes de edad avanzada sigue siendo un cáncer agresivo que reclama tanta atención como el que ocurre en pacientes más jóvenes, lo cual justifica igual grado de intervención a la hora del diagnóstico, tratamiento quirúrgico, quimioterapia adyuvante y neoadyuvante. La edad no debería ser el único factor a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Deberíamos realizar una valoración geriátrica integral para decidir y continuar con el tratamiento más adecuado con mayor beneficio para nuestras pacientes. Muchas gracias. Bueno, una velocidad infernal. Rapidito hablaste. Bien. Bueno, queda en consideración entonces el trabajo del doctor Waxar. Gustavo. Auspicio. Miguel, buenas noches. Bueno, primero felicitarte a vos y a todo el equipo porque el trabajo es muy completo y es novedoso en cuanto a enfocarse especialmente en pacientes de HER2 positivas y ver qué pasa en las mayores de 70. Así que fantástico. Te quería preguntar específicamente, me llamó la atención que todas mostraron una diferencia en cuanto a que las más jóvenes recibían más linfadenectomía y las mayores de 70 más centinela. Entonces, primero preguntarte, bueno, ¿cuál es la explicación de eso en cuanto a la conducta que ustedes tomaron? Y después otra pregunta al respecto es, el 100% de las pacientes mayores de 70 recibieron, aunque sea una biopsia de ganglio centinela, ¿no consideraron a mayores de 70 no operar la axila? Bien. Y si es así, ¿por qué? Si es porque querían hacer doble bloqueo o cuál es el... Bien, perfecto. Arranco por la última, Doc. Sí,
Hoy en día, algunas pacientes, tal vez mayores de 70, tenemos otras consideraciones y somos por ahí menos agresivos, pero dado el momento del diagnóstico, no nos manejábamos de la misma manera, o sea, no teníamos la misma evidencia científica para el manejo de la axila. Y con respecto a las linfadenectomías, sí, era un grupo muy grande, también nos llamó la atención, eran 44 pacientes versus 3 pacientes, y muchas eran por la carga tumoral que tenían a nivel de la axila, algunas que habían realizado en neoadjuvancia y no habían tenido respuesta patológica completa, eran gran parte de ese grupo de pacientes, y otras porque no cumplían con los criterios. Sí, nos detuvimos bastante en ese grupo de 44 pacientes, pero no, era más que nada también por el momento. Hoy en día, después de este trabajo, nos replanteamos más que nada abarcar el grupo de pacientes mayores de 70 años, tener una especial consideración junto con un gerontólogo, y dentro de nuestro grupo multidisciplinario sumamos también tanto kinesiólogos, porque era algo que también estábamos viendo en las pacientes, que por ahí por la fatiga, el cansancio, la falta de movilidad, vivir sola, no deambular o tener una vida sedentaria, era eso lo que le llevaba a abandonar las terapéuticas o a decidir tratamientos en menos. Más allá de también los médicos nutricionistas que los fuimos acercando al equipo, estaban parte, pero los hacemos más partícipes porque vemos que eso era una gran deficiencia y era por ahí dentro de las guías actuales lo que faltaba para empujar y que tengan los mismos tratamientos que tienen las pacientes menores de 70 años. Bueno, yo te quería preguntar, felicitaciones por el trabajo, bastante completo. Gracias. Hay algunas cositas que no se pueden discutir porque es tu casuística, así que no podemos discutirla. Pero me llama la atención de que tuvieron un gen enriquecido puro, 40% de los casos en pacientes mayores de 70, Sí. de 70 años. Cuando en líneas generales es el 20% para todas las pacientes, ustedes tuvieron un 40% a una edad un poquito más avanzada. Sí, Esto es así. Sí, eso es así, y tanto ese ítem que usted enumera como el 8% total, lo hablamos con las patólogas. El servicio de patología tiene tanto controles internos como controles externos. Se tomaron el trabajo también de revisar 5 muestras al azar por año de pacientes ER2 positiva, de tanto el 2010 para el 2020, para poder chequear si esto era así, pero bueno, nada, hicieron tanto un control interno como externo y sí, ese era el número. Después, en un momento dijiste que los tumores de entre 2 y 5 centímetros no recibieron neoadjuvancia. En ese grupo donde el tamaño tumoral era de 2 a 5 centímetros, ¿no hubo ninguna paciente con triple negativo o HER puro, teniendo un 40%? Lo que presenté yo era únicamente ER2. O sea, dentro del grupo de mi tabla se limitaba solamente a pacientes ER2. No había otro tipo de paciente. Dentro de ese grupo de 2 a 5 centímetros que tenían de tamaño tumoral, sí. ¿Ninguna tuvo HER2 positivo? Como para obviar la neoadjuvancia. No, todas eran ER2 positivo, Doc. No sé si me explico bien, pero Sí. Todas las pacientes que fueron puestas ahí, el 100% eran ER2 positivo. Bien, Sí. ¿Y por qué ese grupo con tamaños tumorales tan grandes no recibieron neoadjuvancia? De las pacientes menores de 70 años, clasificaban 32. De las 32 recibieron 27. De las menores de 70 años se le ofreció, o sea que me quedan afuera 5, de esas 5, a 2 se le ofreció y no aceptaron. Otros 2 pacientes no se les realizó quimioterapia no adjuvante porque se habían diagnosticado una en el 2010 y otra en el 2011. Y la otra paciente... Que en esa época no se hacía neoadjuvancia. Exactamente, fue por eso, sí, fue por eso. O sea, son pacientes que hoy en día sí les hubiésemos hecho neoadjuvancia, pero dado el momento del diagnóstico, por eso me quedaron 27 de 32. Bien, no, yo lo que quería saber a ver si no se las tuvieron en cuenta porque había alguna comorbilidad especial o había alguna diferencia de acuerdo al grupo etario mayor de 70 años. No encontramos factores clínicos de comorbilidades en las pacientes por el cual sea el impedimento. O sea, también nos detuvimos mucho en esas 8 pacientes mayores de 70 años a las cuales no se le indicó neoadjuvancia, y no encontramos, dijimos, esta no fue por morbilidad, porque la paciente tenía esto y esto. Cuando veíamos el interrogatorio de la paciente, o en general o vivían acompañadas, son preguntas que hacemos de rutina y no encontramos el factor. Hoy lo que estamos viendo, o sea, yo trabajo en un hospital donde atendemos adultos mayores y es como que cada vez, en alguna época, mayores de 70 años prácticamente no se hacía el tratamiento sistémico y hoy cada vez son más las pacientes que se tratan igual. Y por eso me llamaba la atención
estas diferencias que tenían ustedes. Otra, esto no es una crítica, pero también llamó la atención también, es ¿cuál fue el criterio de asesoramiento genético a una paciente mayor de 70 años? Bien, perfecto. Se escucha así. En las pacientes que les pedimos, bueno, algunas cumplían criterio, en realidad eran judías Kenazi, otras por rama familiar, o sea, antecedentes de haber tenido su hija o haber tenido su hermana o haber tenido más de 3 cánceres en la familia, en eso lo solicitábamos. Y esto fue más que nada en el último tiempo, donde los primeros 4 o 5 años del estudio, o sea, del 2010 al 2014, se hizo un poquito más... entiendo la pregunta a lo que va, porque no es tan frecuente que haya una mutación en ER2. ER2. Adelante, no proyecta para atrás. Pero sí, obviamente, pero a veces por ahí lo pedimos más que nada porque tienen hijas. La verdad que la población que atendemos en el hospital generalmente viene con un poco más de conocimiento a la hora del diagnóstico, por ahí son pacientes que hacen una ayudancia y en todo ese transcurso consumen información. No digo que se pida de gusto, pero a veces encontramos criterios y por ahí somos un poquito más laxos y lo solicitamos. Bueno, y la última, para que, a ver si vos lo podés resumir, porque esto es bueno que cuando uno hace un trabajo le pone un título a un trabajo y le pone objetivos, luego en las conclusiones esos objetivos se reflejen. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del trabajo? O sea, el título es Diferencias entre los factores pronósticos de cáncer de mama, HER positivo, en menores y mayores de 70 años. En definitiva, ¿cuál fue la conclusión de tu trabajo? ¿Cuál fue la diferencia entre los dos grupos? La principal diferencia es que realizamos un subtratamiento en pacientes mayores de 70 años, analizando los últimos 10 años de paciente, porque las características, tanto tumorales como inmunohistoquímica, no arrojaron diferencia por ahí más allá de que en un grupo hay poco paciente, o el N es muy bajo en pacientes mayores de 70, pero nos pudimos dar cuenta que subtratamos. Está bien, para decir que subtrato tengo que hablar de sobrevida, pero le dimos menor tratamiento o el mejor tratamiento que se encontraba ese alcance, no se lo dimos a la paciente. Generalmente basándonos por la edad y no analizando en forma global a toda la paciente ni teniendo todas las características que enumeré previamente. O sea que ese subtratamiento fue específicamente por la edad. Sí. El condicionó. Sí, porque el resto de las características tumorales no nos llevaron a eso, ni tamaño, ni inmunohistoquímica, ni nada. Sí. Bien. Fue por eso que tener una visión más global. Doctor, adelante. Hago un comentario a tu pregunta que en realidad es la clave y el motivo por el cual presentamos el trabajo. Me pareció muy bueno que introduzcas diciendo que, por ejemplo, en el Milstein, históricamente, como ha pasado en la mayoría de los lugares, pacientes de más de 70 años, uno ni hablar de no considerar la neoadyuvancia, sino que en muchos casos hasta no se consideraba la adyuvancia, ¿no? Y claramente, digamos, este trabajo nuestro no es que lo demuestra, pero apoya lo que ya todos sabemos, de que hoy en verdad la edad no tendría que ser un condicionante a la hora de indicar una neoadyuvancia y por supuesto ni hablar una adyuvancia, sino considerar específicamente la comorbilidad que el paciente presente. No solamente para indicar un tratamiento, sino para indicar también una evaluación genética, por ejemplo. El otro día, este miércoles, tuvimos en el hospital un caso de una paciente con un antecedente de cáncer de mama hace 5 o 4 años, no me acuerdo exactamente, y hoy con 76 años tenía un cáncer de mama contralateral triple negativo. Y la pregunta del Ateneo fue, ¿y no le hicimos asesoramiento genético a esta paciente que a los 72 años había tenido un triple negativo? Justamente con el triple negativo y la edad fue cambiando la indicación del asesoramiento genético, pero digo, a veces nos quedamos cortos por la edad, por no molestarla, ¿viste? No, ya está, la señora, ¿qué le va a cambiar? Y nos encontramos con que las sobrevidas se van prolongando y nos vamos quedando cortos, y nos quedamos cortos con el asesoramiento, nos quedamos cortos con la adyuvancia. Digamos, un poco la conclusión tendría que ser, la edad no tendría que formar parte de las decisiones que uno toma, sino las comorbilidades objetivamente hablando, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería llegar cuando le dije cuál fue la conclusión de su trabajo, que terminó diciendo la edad, y por ahí esto no debería ser una condición ahora, no debería condicionarnos debido a que la expectativa de vida cada vez creció más, y sí tiene que ser una condición las comorbilidades que tenga la paciente como para poder recibir un tratamiento completo. Gracias, doctor Camargo, gracias, doctor Waxar. Gracias. Felicitaciones.
Bueno, último trabajo, factores predictivos de ganglio no centinela positivo en pacientes con ganglio centinela positivo en cáncer de mama T1 o T2, de los doctores Montesinos Fernanda y Montesinos Manuel. Gracias. Gracias. Bien, para comenzar y ponernos en contexto, sabemos que el estatus ganglionar determina tanto el pronóstico como las estrategias terapéuticas al momento de enfrentarnos con pacientes con cáncer de mama en estadio temprano. Sabemos asimismo que el resultado de la evaluación del estatus ganglionar dada por la biopsia de ganglio centinela condiciona la predictibilidad de metástasis ganglionares adicionales. Al hablar de ganglio centinela positivo, ya desde el 2002, la sexta edición de la JCC discriminó de qué hablamos cuando hablamos de ganglio positivo, entre células tumorales aisladas, micrometástasis y macrometástasis, y de esta forma poder asimismo estratificar a qué pacientes llamábamos ganglio centinela positivo. El resultado de la biopsia de ganglio centinela como predictor del estatus ganglionar ha tenido diversa importancia desde su valor predictivo negativo, al evaluar metástasis ulteriores, como el ganglio centinela positivo como predictor de metástasis adicionales en ganglios no centinelas, y dentro de esto el impacto real en la recurrencia local y la sobrevida global. Esto fue acompañado de los avances en el tratamiento multimodal y las terapias dirigidas, cambiando la conducta a veces quirúrgica por tratamientos sistémicos y terapias target. Sin embargo, hay pacientes que quedan a veces por fuera o quedan en una zona gris en estas indicaciones, y es en base a eso que a principios del 2000, dos grandes centros de cirugía oncológica, el MD Anderson y el Memorial Sloan Kettering, generaron calculadoras de riesgo para evaluar frente a resultados anatomopatológicos de las muestras, si era posible predecir con mayor o menor certeza la invasión de ganglios adicionales en no centinelas. Para estas calculadoras se usaban valores porcentuales para hablar de probabilidad. 10% era utilizado como el valor predictivo negativo de corte. Más allá de eso, era heterogénea la probabilidad de metástasis en ganglios no centinela. La predictividad, como lo vimos también en el trabajo anterior, se ha usado para múltiples tomas de decisiones, como es la terapia radiante adyuvante, como predicciones intraoperatorias para manejo quirúrgico y la detección preoperatoria con factores anatomopatológicos de las biopsias core o aguja gruesa. En Argentina, la experiencia del Instituto Alexander Fleming, publicada en 2011, en cuanto a la validación de estas calculadoras, nos demostró no solamente que tenemos diferencias poblacionales con los estudios publicados en el extranjero, sino que muchas veces estas calculadoras no se adecúan a nuestra población. Te presentamos valores que vamos a ver después también, que generalmente son mayores al 40% de ganglios no centinela positivos, cuando la mayor parte de las series presentan entre el 12 y 28%. Y la adecuación, entonces, en calculadoras de riesgo, donde cada variable tiene un peso específico basado en la población en la que fue realizada esa calculadora, tiende a ser obsoleta. Es por eso que, a fin de contribuir con la validación externa de las publicaciones extranjeras, estimamos los factores predictivos de ganglio no centinela positivo en pacientes con ganglio centinela positivo. Y asimismo, la adecuación de estos resultados con dos calculadoras de riesgo extranjeras, que son las que tienen mayor validación y aceptación. Esto fue realizado en pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales con axila clínicamente negativa en una población cerrada de la práctica extrahospitalaria de un único cirujano. De 234 pacientes que fueron operadas por cáncer de mama temprano entre enero de 2002 y diciembre de 2015, 48 pacientes obtuvieron resultados positivos para ganglios centinelas, aclarando que no consideramos las células tumorales aisladas como ganglio centinela positivo. Estas pacientes, por el periodo en que fue realizado la toma de datos, fueron sometidas a vaciamiento ganglionar. Vemos que los resultados de ese vaciamiento ganglionar nos permitieron discriminar dos poblaciones, aquellas que presentaban ganglios adicionales positivos en las piezas de vaciamiento y aquellos que no. Excluimos asimismo pacientes que habían realizado neoadjuvancia, pacientes con recidivas, hombres y axilas previamente operadas, donde no podíamos, por el momento en el que se hizo, asegurar la confiabilidad de ese ganglio centinela. Las pacientes fueron marcadas o por doble método o por linfocentellografía preoperatoria,
y como colorante vital se usó azul patente según la disponibilidad. Se consideró ganglio centinela todo ganglio que captaba la señal radiotraceador y o estaba teñido de azul o con un ganglio que presentaba una vía aferente linfática azul. Asimismo, se extrajeron ganglios con aumento de consistencia o de tamaño en la exploración digital intraoperatoria. El estudio anatomopatológico fue realizado por diversas instituciones y eso luego va a ser motivo de unas limitaciones del trabajo. Consignamos variables de edad, de las características del tumor primario, los hallazgos intraoperatorios y la patología diferida. Comparamos el grupo de ganglios no centinela positivo y negativo, identificando variables de peso que mostraran asociación, y para eso utilizamos una P menor a 0,05. Los resultados que fueron significativos al análisis univariado fueron sometidos a un análisis de regresión logística. Asimismo, a nuestras pacientes, estas 48 pacientes con ganglio centinela positivo, las sometimos a las calculadoras de riesgo, tanto del MD Anderson como el Memorial Sloan Kettering, para evaluar si estas calculadoras podían predecir adecuadamente, aunque sea en promedio y por grupo, la probabilidad de metástasis ganglionares. Vemos, son de acceso libre y como los parámetros son cosas que generalmente nosotros tenemos disponibles al momento de evaluar un paciente: el tamaño tumoral, el número de ganglios resecados, la extensión extranodal, etc. Vamos a ver que otros factores son tomados en cuenta en el momento de evaluar la calculadora del Memorial Sloan Kettering, como si es que se realizó o no congelación intraoperatoria, así como la multifocalidad y los receptores de estrógeno, que esto es algo que falta, por así decirlo, en el del MD Anderson, que es la discriminación por inmunofenotipo. Estimamos el desempeño de cada puntaje y comparamos las curvas para ver si era adecuada la comparación con nuestra población. Para todo el estudio estadístico usamos RStudio versión 4.03. En cuanto a las características basales, estos 48 pacientes con ganglio centinela positivos, encontramos que la mitad más o menos presentaba un tamaño mayor a 20 milímetros. Vamos a ver después que la comparación de la media de tamaño tumoral difiere con las series extranjeras también. Presentaban 10% de pacientes con HER positivo, acorde, pero vemos que los datos son insuficientes por los años en los que fueron recabados los datos. Y vemos que no tenemos ningún paciente con grado nuclear elevado, siendo el 83%, más de 3/4 partes, grado nuclear 2. Resecamos, la mayor parte de los pacientes tuvieron ganglio centinela resecado, y también fue el número de ganglios positivos promedio en la mayor parte de los pacientes. La mitad, por lo menos, contaba con un tamaño, un burden tumoral dentro del ganglio de más de 2 milímetros, coincidente con la clasificación de macrometástasis. La extensión extranodal, que es uno de los parámetros que se utiliza en la mayor parte de las calculadoras de riesgo y como predictores a nivel internacional o en la literatura extranjera, contaba con datos insuficientes en la mayoría de las patologías. Acá recabamos que la mayor parte de los pacientes, 2/3 de los pacientes, eran T2, teníamos un 12% de pacientes con inmunofenotipo triple negativo, y el promedio de los ganglios disecados fue de 2. En las piezas de vaciamientos el promedio de identificación de ganglios fue 18, siendo el rango entre 11 y 33. Y el promedio de ganglios centinelas positivos totales, no centinelas positivos, perdón, fue de 3, entre 1 a 5. En el estudio intraoperatorio de ganglio centinela no contamos con falsos positivos ni falsos negativos. Analizando específicamente y comparando las dos poblaciones entre aquellas que no presentaban metástasis adicionales en los ganglios no centinelas y aquellas que sí lo presentaban, obtuvimos dos grupos, como ya dijimos. El primero era de 25 pacientes y el segundo de 23, y donde encontramos las variables que nosotros queríamos evaluar como de peso para poder predecir estas diferencias. Y encontramos que la mediana de tamaño tumoral, el grado nuclear y el tamaño mayor de la metástasis en el ganglio centinela fueron los factores que en el análisis univariado mostraron significancia. Para el análisis multivariado, sin embargo, incluimos asimismo la extensión extranodal, por ser uno de los mayores factores pronósticos en la literatura. Encontramos metástasis adicionales, como dijimos, en 23 pacientes, y el promedio de ganglios no centinela positivos fue 6.
No encontramos diferencias en factores comúnmente asociados a los ganglios no centinela positivos, como fue la invasión vasculolinfática, el número de ganglios resecados o la cantidad de ganglios positivos, que así mismo están presentes en la mayoría de las calculadoras. Esto, la suposición que tenemos es por el bajo número de eventos. El grado nuclear, la extensión extranodal, como dijimos previamente, el tamaño tumoral y el tamaño de la metástasis ganglionar fueron sometidos a análisis multivariado y encontramos asociación, en análisis multivariado, como vemos acá, con intervalo de confianza 95%, encontramos asociación con las 4 variables. Seleccionamos entonces los nomogramas que contaban con estas variables, como vemos acá, las variables evaluadas que vimos previamente por la calculadora MD Anderson y Memorial Sloan Kettering, contaban con estas variables. Vemos, sin embargo, que las variables que compartíamos con la calculadora del Memorial Sloan Kettering, que fue nuestro peor performer, era grado nuclear y tamaño tumoral. Acá la comparación, vemos abajo en el diagrama de caja los puntajes de los pacientes con ganglios no centinela positivo y negativo, siendo positivos los colorados y los azules negativos. Y vemos cómo fue la performance con las calculadoras. Vemos que a la izquierda el puntaje en la calculadora del Memorial Sloan Kettering casi no muestra diferencias, se superponen en las dos cajas. Y esto habla de que tanto el tamaño tumoral como el grado nuclear, que son las dos variables que compartíamos con esta calculadora, no terminaron de ser de peso para poder discriminar poblaciones. Mientras que, más allá de que no tuvo una diferencia significativa y no tuvo una buena adecuación, se ve menor superposición de ambas cajas en la calculadora del MD Anderson. Como vemos acá, fue peor para el Memorial Sloan Kettering, como dijimos, el grado nuclear y tamaño tumoral por deducción no fueron variables de peso suficiente. La área bajo la curva fue de 0,46 y 0,44 respectivamente. Como sabemos, esto muestra inadecuación. Para la discusión quisimos entonces volver a lo mismo que planteamos del principio, que si realmente nosotros podemos extrapolar los datos de nuestra población en calculadoras de riesgo extranjeras y asimismo ver cuáles son los factores de nuestra población y comparado con otras publicaciones en revistas argentinas. En cuanto a las diferencias poblacionales, vimos que los pacientes con ganglio centinela positivo tenían un tamaño tumoral mayor al promedio, y más con las series que había reportado previamente Juliano. Nosotros presentamos un valor promedio de 2,2 milímetros, mientras que el reporte de este trabajo era de 1,7. Asimismo, tuvimos menor proporción de pacientes con receptores negativos, hablando de la heterogeneidad del inmunofenotipo, como vimos, por ejemplo, en el trabajo anterior. En cuanto a otras diferencias poblacionales, encontramos diferencias con edad, y donde había diferencia de edad teníamos adecuación con los tamaños tumorales. En el estudio de aplicabilidad del Instituto Alexander Fleming, que fue uno del que presentamos al inicio, encontramos sí mayor adecuación o variables que eran más acordes a los resultados de nuestro estudio. Otra de las cosas que mencionamos al principio es la frecuencia de las metástasis en ganglios no centinelas entre los estudios extranjeros y argentinos. Y acá vamos a ver si podemos separar los estudios, por lo menos aquellos que hicieron vaciamiento posterior a un ganglio centinela positivo, los que se encontraron mediante la búsqueda en la revista argentina de mastología. Y vemos arriba algunos de los estudios más citados, donde este mismo procedimiento fue hecho en años análogos en la literatura extranjera y en la literatura argentina. Es notable a simple vista que nuestros resultados son distintos. La población es diversa. Las diferencias en la frecuencia de la metástasis en ganglio centinela y en ganglio no centinela sabemos que son modificadas dependiendo la cantidad de ganglios que se remueven, y si esto aumenta disminuye de 13 a 9,7% cuando se reseca más de un ganglio, que esto lo cumplimos en nuestro trabajo a modo de no caer en la suposición de pacientes subdiagnosticadas. Las variables analizadas, como dijimos, muchas estaban presentes en los otros estudios, en los mismos estudios que presenté en la tabla anterior, en donde veíamos el porcentaje, la frecuencia de invasión en ganglios no centinelas en los estudios argentinos. Hicimos la discriminación de qué variables se utilizaron para
para hacer el mismo análisis que hicimos nosotros, que es ver en nuestra población qué factores pesan para poder predecir la invasión ganglionar adicional. Nos encontramos con que coincidimos con muchos más factores que con las calculadoras extranjeras, como puede ser el tamaño tumoral, todos coincidimos en el tamaño máximo, y la extensión extranodal. No encontramos diferencias en variables como la invasión vasculolinfática, que sabemos que es utilizada en muchas calculadoras y en muchos trabajos apoyan su valor pronóstico. Sin embargo, por la baja cantidad de eventos y por las diferencias en el estudio anatomopatológico a lo largo de los 10 años o 13 años que se usaron como datos para este trabajo, el bajo número de eventos puede estar en línea con estos resultados. El hallazgo de positividad para ER2, también tuvimos bajo número de eventos y de hecho no todas las pacientes presentaban inmunistoquímica para ER2. Recordemos que los datos empezaban en 2002. Sin embargo, a nivel de la literatura extranjera está en discusión el impacto realmente que tienen en la presencia de metástasis adicionales. Por último, para hablar de cómo los nomogramas pueden o no validar distintas poblaciones, se encuentran numerosos estudios disímiles en donde aún en poblaciones análogas, poblaciones anglosajonas, estudios de Estados Unidos, las curvas no presentan buena adecuación. Los estudios que presentaban la adecuación de los nomogramas en Estados Unidos no evaluaban el peso específico de cada una de las variables como sí hacían los trabajos publicados en las revistas argentinas. Esto también puede ser una falla en cuanto a la evaluación de la población a evaluar. Ya hablamos del trabajo del Instituto Alexander Fleming, que era a priori el único trabajo que presentaba un intento de validación externa de un nomograma, y en este caso habían seleccionado el del Memorial Sloan Kettering. Sin embargo, nuestra experiencia, aunque sea con un bajo número de pacientes, muestra inadecuación en la predictibilidad de dichas calculadoras. Y los datos necesarios para usar estas herramientas muchas veces requieren la resección previa de tumor y subrogan entonces la toma de decisiones al posoperatorio. Así encontramos que nuestro trabajo es de carácter retrospectivo en el análisis de los datos, más allá de que la base de datos fue realizada de forma prospectiva, y esto lo tomamos como una de las limitaciones, así como el pequeño tamaño muestral de comparar 23 versus 25 pacientes con un N total de 48. Encontramos baja tasa de eventos para variables que están reconocidas en la literatura como predictoras, sin embargo nosotros no pudimos evaluarlas. Y encontramos datos incompletos, como nombramos, para evaluaciones anatomopatológicas que con el devenir de la sistematización del estudio anatomopatológico de las piezas, tanto preoperatorias como de las piezas tumorales resecadas, han variado a lo largo de estos 15 años. Y como mencionamos previamente, que la evaluación anatomopatológica fue evaluada por distintos centros. Sin embargo, encontramos que la fortaleza del trabajo es analizar la serie de un solo cirujano en la práctica hospitalaria, lo que hoy en día se cuestiona como el real life. Y contribuimos de esta forma a la casuística argentina, en donde seguimos aportando información sobre la diversidad de nuestra población comparada con la experiencia extranjera. De esta forma, que mostramos que los pacientes con ganglio centinela positivo confirmamos el valor predictivo de algunas variables, sin embargo, no todas las descriptas. Y no fue posible correlacionar estos resultados con las dos calculadoras de riesgo extranjeros, que estos habían sido los dos objetivos propuestos para nuestro trabajo. Quería tomar el atrevimiento de agradecer a la doctora María Lourdes Posadas Martínez, que fue quien realizó el asesoramiento metodológico y el tratamiento estadístico de los datos, a la doctora Giselle Pizarro, que fue la tutora de este trabajo, y a todos los docentes y directores del curso bienal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Fernanda Montesinos. Bueno, muy bueno, me pareció muy bueno el trabajo, metodológicamente correcto, y mostraste literatura nacional, que siempre es importante, que nosotros recalcamos que no solo muestren literatura extranjera, sino que nosotros también hacemos trabajos, son buenos, y es bueno que lo resaltes. Debido a la pregunta que yo te haría como conclusión del trabajo, porque estos trabajos sirven como para que uno también tome conclusiones, debido a que con unos dos ganglios positivos, no centinelas, perdón, dos ganglios centinelas positivos, más del 50% de las axilas son negativas. ¿Cuál sería el factor predictivo
positivo más importante como para determinar, saliendo del Z011, para determinar una linfadectomía axilar, a tu criterio y a lo que te dejó la enseñanza del trabajo? Gracias por la pregunta. Lo que nosotros encontramos es que el mayor peso lo dio el tamaño tumoral y el verde ganglionar. Fueron los dos que mayor. ¿Tamaño tumoral y? Y la carga tumoral en el ganglio centinela positivo, digamos. Sin embargo, por eso, la asociación, todo el resto de los estudios son de poblaciones que por eso han demostrado por el momento de no ser tan análogas con las nuestras, incluido el porcentaje de pacientes que podrían tener ganglios adicionales positivos. Ok. ¿Alguna pregunta del auditorio? Pregunten que se termina. ¿Nadie? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes y que tengan excelentes fiestas y un próspero año nuevo para todos. Nos encontramos el año próximo.